Nuevos enfoques sociales y nuevas leyes implican una necesaria evolución en la labor que realiza el Poder Judicial. Entre ellos, la igualdad de género, no discriminación y el reconocimiento de la diversidad sexual, conceptos que tienen como fin proteger y promover los derechos fundamentales de todas y todos los ciudadanos. Esta es una política que ya está implementada en el Poder Judicial, la Corte Suprema ya se ha pronunciado sobre la materia y por eso se han venido haciendo estos seminarios que partieron desde hace un tiempo esta parte por materia. Y lo ideal sería que se viera incorporar la perspectiva de género en las materias que conocen todas las salas de la Corte Suprema. Lo más importante, diría yo, es la aprobación de nuestra política de igualdad de género en febrero del 2018, que nos da como el marco de trabajo en general de las diversas cosas que abordamos. Esta política tiene 4 ejes y avanzamos en distintas áreas en esos ejes. Y son 4 los pilares que se forjaron al interior del Poder Judicial: la no violencia de género, no discriminación, enfoque de género en el acceso a la justicia y mayores capacitaciones entre funcionarios. 4 ejes que tienen como objetivo apoyar el trabajo de jueces para dictar sentencias con perspectiva de género. Que las personas en el fondo puedan mirar los casos de una manera distinta, sensibilizarse con los temas, entender que ahí hay un derecho que está vulnerado y que sean capaces de hacer una aplicación del derecho diferenciada dependiendo de la persona que reclama justicia. Uno de los aspectos clave de la perspectiva de género es la no violencia en contra de la mujer. Y aquí con 2 casos de violencia sobre la mujer, porque la violencia no es solamente la violencia física, sino también la violencia psicológica. En los últimos años, la Corte Suprema ha implementado políticas internas de igualdad de género y no discriminación, que además cumplen con lo que establecen tratados internacionales suscritos por Chile en la materia. Estamos dando pasos, pero que aún nos falta mucho para incorporar la perspectiva de género en nuestra sentencia y que lo primero que debemos hacer es dejar de lado nuestros estereotipos para poder asegurar el derecho a las personas a una mirada igualitaria de los derechos y de no discriminación. Una de las formas en que personas transgénero llegan al Poder Judicial en busca de dignidad y reconocimiento a cómo ellas y ellos se perciben es a través de demandas en la justicia civil, solicitando el cambio de sexo registral. Aquí el problema no es el cambio de nombre, sino que es el reconocimiento de la identidad de género. Y eso es una categoría protegida, un derecho protegido dentro del derecho internacional y está definido de tal manera y la Corte Interamericana ha dictado tales recomendaciones y se analiza entonces la perspectiva de la identidad de género como un derecho a la identidad. En 1948, cuando los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas proclamaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, escrito que establece la protección de derechos fundamentales en todo el mundo, el que mediante 30 artículos declara que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, además de que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La identidad de género se vive, se siente y está en uno. Yo no necesito estar un año en un programa de acompañamiento. Lo que sí creo que debería haber considerado la ley claramente son políticas públicas que tengan que ver con educar a esta sociedad, educar a nuestros propios docentes. Los graves problemas los estamos teniendo en los colegios, los estamos teniendo en los servicios de salud. Eso sí, yo estaría de acuerdo en que se crearan programas para educar a nuestros profesionales en nuestro país. Se requiere convencer a las personas, explicarles de que este es un tema que es importante abordar, que tiene efectos en la vida de las personas que acceden a la justicia, también en los funcionarios. Entonces, es súper bueno poder hablarlo, poder sacar lo que uno tiene. Acceso a la justicia fue uno de los conceptos más utilizados en el Seminario de Jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de igualdad de género, no discriminación y diversidad sexual, instancia donde se abordó y analizó lo avanzado y lo que queda por hacer. Tenemos muchas cosas avanzadas. El problema es cómo las insertamos nosotros en nuestra sala, que es de la cual yo soy el presidente. Pero estamos preocupados de hacerlo. Si una causa tiene que llegar a la Corte Suprema, significa que han habido 2 instancias que han sido incompetentes, ¿no? Y entonces creo que eso lo tiene que reflexionar el Poder Judicial, de por qué tiene que ser la Corte Suprema quien finalmente nos devuelva la dignidad y el reconocimiento de nuestra identidad.
Uno de los avances en la materia es el Manual de Buenas Prácticas del Poder Judicial, que desde el 2017 busca incorporar la perspectiva de género en la administración de la justicia. Es una herramienta que recién se está empezando a utilizar y que requiere cierta práctica, digamos, en el término de las argumentaciones, pero es una buena herramienta. Y en todo caso, igual habían jueces y juezas que antes de que existiera la herramienta ya ellos trataban de incorporar conceptos. Lo más importante, diría yo, es el uso del marco internacional de derechos humanos para argumentar. Tenemos que hacernos cargo, ojalá, de crear protocolos, de llamar, digamos, a los interesados a participar y lograr, primero, sensibilizar a la gente con este tipo de temas, sobre todo a nivel de los grandes estudios. Pero además son varios los desafíos. Creo que la difusión de las buenas prácticas, del manual de buenas prácticas, pasando por todas las jurisdicciones, por todas las cortes de apelaciones, creo que es importante que se trate, pero también a nivel de talleres, cómo vamos a incorporar esta perspectiva, cómo vamos a ir dejando de lado nuestros propios estereotipos para fallar con la debida independencia interna de nosotros mismos. El desafío tremendo es que en este Poder Judicial largo y con distintas generaciones, jerárquico, con características determinadas, logremos ir en el fondo comprendiendo el tema y haciéndonos cargo de un asunto de derechos humanos, que no es un tema de mujeres, de feminismo, sino que es un asunto de derechos fundamentales. Dejar de lado los estereotipos y aplicar perspectiva de género en sentencias que pueden llegar a definir la vida de ciudadanas y ciudadanos es como el Poder Judicial evoluciona ante los cambios sociales.